Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, para mí es un orgullo y una dicha presentar este simposio Novartis con estos dos hermanos que no fallan en la falla. ¿Cuál falla se preguntan? En la falla cardíaca. Entonces, el doctor Alex y el doctor Fernando, un internista y un cardiólogo que vienen a representar esa brecha y ese trabajo mancomunado tan especial desde sus dos puntas, hermanos que nos vienen a mostrar en serio cómo es que se tiene que hablar de la falla cardíaca. Así que, bienvenidos, por favor, un aplauso para ellos. Muy buenos días a todos. Tardes. Buenas tardes, sí señor. Bueno, primero que todo, nosotros, obviamente esta es una charla patrocinada por la industria, pero ninguna de las diapositivas ni los conceptos que vamos a transmitir, todos son realizados por nosotros. Entonces, esta conferencia vamos a revisar todo el espectro de la insuficiencia cardíaca. Entonces me acompaña en el set, como decía ahora, mi hermano Fernando, quien es médico internista, es el presidente del capítulo Risaralda de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, trabaja en la Clínica Las Rosales y es el coordinador de la Clínica Anticoagulación de esa clínica. Y me acompaña Alex, es médico especialista en medicina interna, cardiólogo, magíster en epidemiología, insuficiencia cardíaca y ecocardiografía, y trabaja en el Centro Médico para el Corazón, también en la ciudad de Pereira. Bueno, entonces la idea es que durante la presentación vamos a tener una serie de preguntas para hacer un poco interactivo el caso clínico. Entonces le pedimos el favor que escaneen este código y a través de esa aplicación van a poder hacer la votación de las preguntas. Entonces vamos a empezar con... No han escaneado el código. ¿Listos? Ok. Bueno, entonces la idea es empezar con este caso clínico. Es un paciente de 76 años, tiene un antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia, adicionalmente tiene una enfermedad coronaria, tuvo un antecedente de un infarto con elevación del ST en pared anterior que fue reprofundido con ACTP primaria, más un stent medicado en la descendente anterior en el 2021. El paciente venía con un manejo que era losartán 50 miligramos cada día, rosuvastatina 20, aspirina 100, y el paciente tenía una característica que nosotros vemos, digamos, lastimosamente muy frecuentes, que era poco adherente al tratamiento farmacológico y tampoco era adherente a los cambios del estilo de vida. El paciente refiere 4 meses de deterioro de la clase funcional, venía refiriendo disnea progresiva de esfuerzos moderados a leves, además ortopnea, disnea paroxística nocturna, bendopnea y edemas en miembros inferiores. Entonces vamos a hacer nuestra primera pregunta de ensayo a ver si está todo funcionando. Entonces, me imagino que están muy motivados por anoche, entonces esperemos que las respuestas sean positivas. Entonces, ¿creen que la Selección Colombia de Fútbol va a clasificar al Mundial 2026? ¿Qué pasó ahí? No, ya lo mandé. Mientras voten, ¿se pone así la pantalla? ¿Sí? Güey. 30 segundos, ¿no? Creo que 30 segundos o... Esperemos a ver, entonces... Listo, entonces ¿Sí? La mayoría de nuestros asistentes creen firmemente que Colombia va a clasificar al Mundial. ¿Se puede sacar como porcentaje las otras, para las otras respuestas? ¿Sí? Listo. Entonces ya Fernando les explicó el caso clínico, relató la parte del cuadro clínico. Entonces tenemos esta primera pregunta semiológica. ¿Ustedes creen que es importante que el paciente tenga bendopnea? Opción 1, no es relevante, no tiene ninguna asociación. Opción B, sí, puede estar asociada a mayor mortalidad. La opción C, a veces se me olvida preguntarlo. D, no me acuerdo qué es bendopnea. Así que por favor voten.
¿No deja votar? Ok. ¿Listo? Vale, 10 segundos. Para la próxima, si pueden evitar que se vea la votación. ¿No se puede? Ok, listo. No se dejen entonces influenciar por las respuestas, por favor. ¿Listo? Listo. Sí, creo que 30 segundos está bien. Entonces, efectivamente, la mayoría de nuestros participantes consideran de que la vendopnea está asociado con mayor mortalidad, y la vendopnea es básicamente... ¿Escuchan bien a Fernando? Sí. No, yo no escucho bien a... ¿Ya? Ahí. Ah, bueno. ¿Listo? Bueno. Entonces la mayoría de nuestros participantes consideran de que la vendopnea genera un aumento de la mortalidad de nuestros pacientes, y básicamente la vendopnea es cuando el paciente está sentado, inclina su tronco más o menos hacia adelante a los 30 segundos, cuando se agacha a amarrarse los cordones, a recoger algo del piso, a calzarse los zapatos, inmediatamente el paciente retorna a su posición erguida porque empieza a sentir esa sensación de aumento de la dificultad para respirar. Eso es básicamente vendopnea. Y la vendopnea es un síntoma importante, es un hallazgo semiológico que ha venido en los últimos años teniendo un auge en la valoración del paciente con falla cardíaca, y es porque la vendopnea se correlaciona con la clase funcional de mi paciente. Usualmente cuando mi paciente refiere vendopnea se encuentra en una clase funcional estadio 4 de la NIJA, y usualmente estos pacientes se asocian con mayor mortalidad y se asocian con una falla cardíaca más avanzada. Y es un signo que es muy importante y que hay veces durante la consulta se nos basa. Simplemente le preguntamos, ¿tiene edema? Se ahoga cuando camina, pero se nos olvida. Entonces, continuando con el caso clínico, estos eran los signos vitales de nuestro paciente. Tenía una tensión arterial de 130/80, una frecuencia respiratoria de 21, frecuencia cardíaca de 80, peso de 70 kilos. El paciente al examen físico tenía incurgitación yugular grado 2, estertores en ambos campos, tenía edema grado 2 en miembros inferiores, que era simétrico con fobia positiva, y adicionalmente, dentro de los hallazgos de la radiografía de tórax, tenía congestión pariliar bilateral con un borramiento del ángulo costofrénico derecho, una creatinina de 1,7 que por una tasa de filtración glomerular de CK de EPI daba de 41 mililitros minuto. Entonces, digamos que aquí ya tenemos un paciente que tiene un cuadro clínico, como mencionó Fernando, con síntomas y signos sugestivos de insuficiencia cardíaca y con unos hallazgos iniciales en la radiografía de tórax que podría apoyar este diagnóstico, pero entonces es importante aclarar ese diagnóstico y aclarar bien si estamos ante una insuficiencia cardíaca o no, y por eso hay que revisar la definición universal de insuficiencia cardíaca. Hace unos años varias sociedades científicas se unieron y sacaron, así como hay una definición universal de infarto, hicieron una definición universal de insuficiencia cardíaca, a la cual es un síndrome clínico, o sea, un conjunto de signos o síntomas que van a estar causados por una alteración funcional o estructural a nivel cardíaco, y que debe estar corroborado por alguno de estos dos parámetros. Uno, aumento de la concentración de los péptidos natriuréticos, y recuerden que ya sea que utilicemos BNP o NT-proBNP, los niveles de corte son diferentes, e igualmente si el paciente está ambulatorio u hospitalizado, también los niveles de corte son diferentes, son más altos cuando el paciente está hospitalizado que cuando está ambulatoriamente compensado. Entonces BNP mayor o igual a 35 picogramos mililitros en ambulatorio, si está hospitalizado mayor o igual a 100, y para el NT-proBNP son niveles un poco más altos, ambulatorio mayor o igual a 125 u hospitalizado mayor o igual a 300. Y puede ser esa elevación de péptidos natriuréticos o una evidencia objetiva de congestión pulmonar sistémica o pulmonar. Entonces, así definiríamos la insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a tener unos síntomas y unos signos que van a ser típicos. Básicamente los síntomas típicos son esos, son la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, que nos puede referir esa tolerancia disminuida a la actividad física, al ejercicio, fatiga, paciente que se siente cansado, asténico, que se le dificulta un poco más del tiempo en recuperarse después de una actividad física, y obviamente pues el edema en los tobillos. Y en cuanto a los signos más específicos, son la presión venosa de yugular elevada, el reflujo hepatoyugular, el tercer sonido
cardíaco o el ritmo de galope y el impulso apical desplazado lateralmente. Bueno, antes que nada, acá adelante hay unos puestos libres si desean hacerse. Bueno. Entonces sabemos que obviamente, si bien como Ale lo comentó dentro de la clasificación universal de falla cardíaca, los péptidos son un valor fundamental para establecer ese diagnóstico, sabemos que los péptidos obviamente no son específicos y no se van a elevar única y exclusivamente secundario a una insuficiencia cardíaca agudamente descompensada, sino que vamos a tener otras causas, vamos a tener obviamente causas también que van a ser cardiovasculares, como el síndrome coronario agudo, un embolismo pulmonar, una miocarditis, una cardiopatía hipertrófica, pero adicionalmente tenemos que tener en cuenta que hay otras causas que son causas no cardiovasculares. Tener en cuenta que los adultos mayores también pueden tener péptidos levemente elevados. En los pacientes con enfermedad renal crónica también va a haber una elevación. Cuando el paciente tiene un proceso inflamatorio infeccioso agudo, cuando está séptico, enfermedades pulmonares, anemia severa también, pero tener en cuenta que hay otras causas que pueden ser que pueden tener elevación leve de ese péptido, como es el paciente obeso o cuando el paciente que tiene o está en sobrepeso, y también cuando hay una enfermedad pericárdica, que usualmente también cuando el paciente se le hace drenaje el derrame pericárdico puede presentar una elevación de los péptidos. Entonces, ¿cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca? Depende, hay varios factores para clasificarla. Esta es la clásica que conocemos desde que estudiamos medicina, que es la clasificación de acuerdo a la clase funcional de la Asociación del Corazón de Nueva York y que está basada en la gravedad de los síntomas desencadenados por la actividad física. Entonces recordemos que va de 1 a 4, la 1 que el paciente no tenga ningún tipo de limitación para su actividad física, y va evolucionando hasta una clase funcional 4, que es el paciente que ya está con síntomas en reposo y con cualquier actividad presenta dificultad para respirar. Y tenemos esta clasificación que es por los estadios que es de la AHA y del ACC, en la cual son 4 estadios. Está el estadio A, que es el paciente que está en riesgo de insuficiencia cardíaca. Este paciente no presenta alteración cardíaca ni estructural y tampoco tiene ni ha presentado nunca síntomas o signos de insuficiencia cardíaca, pero tiene entidades que pueden producir insuficiencia cardíaca, o sea, lo ponen en riesgo de presentar insuficiencia cardíaca, como es el paciente que tiene hipertensión arterial, diabetes mellitus, o que tiene un antecedente de cardiopatía familiar, o que tiene un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer y va a ser sometido a quimioterapia cardiotóxica. Entonces son pacientes que tenemos que estar pendientes que pueden desarrollar insuficiencia cardíaca. Está el estadio B, que es el paciente que tiene una preinsuficiencia cardíaca. En este caso el paciente ya tiene una alteración cardíaca o estructural, pero nunca ha tenido ni tiene en ese momento síntomas o signos de insuficiencia cardíaca. Y alteraciones cardíacas estructurales pueden ser hipertrofia ventricular izquierda, dilatación de cavidades, compromiso ya de la función sistólica o de la función diastólica. Puede tener también incrementos de los biomarcadores como NT-proBNP o de las troponinas, pero no en un contexto de síndrome coronario agudo, sino en un contexto de una paciente que, por ejemplo, está recibiendo, como yo les mencionaba, quimioterapia con antraciclinas, por ejemplo, y que hacen cardiotoxicidad y elevan las troponinas. Estadio C, que ya propiamente la insuficiencia cardíaca establecida, que aparte de la alteración cardíaca estructural o funcional, tiene ya síntomas o signos de insuficiencia cardíaca o ha tenido síntomas o signos de insuficiencia cardíaca. Entonces este paciente requiere entonces un seguimiento mucho más estricto, y este paciente entonces puede con el tratamiento médico mejorarse, estabilizarse, remitirse o por el contrario persistir los síntomas y evolucionar a un estadio D, que es el paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, en el cual el paciente ya tiene síntomas o signos de insuficiencia cardíaca en forma recurrente, con mínimos esfuerzos, requiere hospitalizaciones frecuentes, inclusive estando en unidades de cuidados intensivos, requiriendo ventilación mecánica o soporte inhalador o soporte inotrópico, y estos pacientes van a requerir entonces terapias ya avanzadas, como el trasplante cardíaco, como el implante de dispositivo de asistencia ventricular, o simplemente son pacientes que van a quedar en cuidado paliativo. Y tenemos la clasificación de acuerdo a la fracción de eyección, que es muy importante porque básicamente nos va a definir el esquema de tratamiento. Casi todo el esquema de tratamiento lo estamos definiendo con base a la fracción de eyección. Entonces recordemos que el paciente que tiene síntomas o signos de insuficiencia cardíaca y que tiene una fracción de eyección menor o igual al 40%, se clasifica como un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Aquel paciente que tiene síntomas o signos de insuficiencia cardíaca y una fracción de eyección entre 41 y 49%,
se clasifica como un paciente que tiene una fracción de eyección ligeramente reducida. Y por último tenemos el paciente que tiene los síntomas o signos de insuficiencia cardíaca, una fracción de eyección de 50% o más, más una evidencia objetiva de alteración cardíaca o estructural a nivel cardíaco definido por disfunción diastólica, por ejemplo, o elevación de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo o elevación de biomarcadores. Ese paciente se clasifica una fracción de eyección preservada. Y hay otro grupo especial que es el grupo con fracción de eyección mejorada, que es el paciente que debutó con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, es decir, fracción de eyección menor o igual al 40%, y que durante la evolución del seguimiento con el tratamiento médico, al realizar un nuevo control, la fracción de eyección mejora más del 10% y la fracción de eyección está por encima del 40%. Ese paciente se llama con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada, y la importancia de este grupo es que se debe continuar la terapia modificadora de la enfermedad. No podemos suspenderlo porque ya hay diversa evidencia en la cual ese paciente, si llegamos a suspender la terapia fundacional, nuevamente se deteriora su fracción de eyección, nuevamente reaparecen los síntomas. Entonces es un paciente que debe continuar con su terapia fundacional. Entonces tenemos esta siguiente pregunta. Entonces, de los siguientes estudios, ¿cuál considera de mayor pertinencia realizar en nuestro paciente que ya hemos visto? Ecograma transtorácico, electrocardiograma y péptidos. Péptidos, o todas las anteriores. O todas las anteriores. Troponina, no era electro sino troponina. Hay un concurso para el que acierte todas las preguntas. Es un almuerzo. Ah, no, pues ya se lo di. Entonces no. ¿Listo? Ah, bueno. O sea, ¿listo? Ok. Entonces, son 30 segundos yo creo que... Ah, ok. ¿Listo? Y los resultados son... expectativa. Bueno, efectivamente la mayoría consideran que es importante realizarle todos estos estudios a nuestro paciente cuando tiene una insuficiencia cardíaca agudamente descompensada. Ya vamos a explicarles por qué es importante. Entonces, continuando con nuestro caso clínico, nuestro paciente tenía un electrocardiograma que tenía un bloqueo completo de rama izquierda, tenía un bloqueo AV de primer grado y adicionalmente tenía un NT-proBNP de 3.342 picogramos por mililitro, pero tenía una troponina negativa. Alex, ¿y por qué es importante que nosotros le hagamos a nuestros pacientes un NT-proBNP y por qué es importante la troponina en este contexto de estos pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada? Entonces ya vimos que los péptidos natriuréticos son muy importantes, están incluidos en la definición de la insuficiencia cardíaca, también están incluidos en la parte del pronóstico. O sea, los péptidos natriuréticos nos va a servir para el diagnóstico diferencial de la disnea en el servicio de urgencias, nos va a servir también para marcar el pronóstico de los pacientes que son hospitalizados por insuficiencia cardíaca o que están en seguimiento ambulatorio, porque entre más altos sean los péptidos natriuréticos, mayor riesgo tiene ese paciente de mortalidad, de descompensación y de hospitalizaciones. También en un marco de hospitalización, cuando iniciamos tratamiento médico a nuestro paciente, o sea, lo ideal sería que cuando el paciente ingresa por una descompensación, tomáramos los péptidos natriuréticos, idealmente tomarle unos nuevos niveles previos a la salida. ¿Por qué? Porque se ha visto que si el paciente disminuye por lo menos un 30% los péptidos natriuréticos con respecto al valor inicial, ese paciente tiene un buen pronóstico. Pero si por el contrario los péptidos siguen persistentemente elevados o no disminuyen más de ese porcentaje, ese paciente probablemente todavía tiene signos de congestión o todavía no está compensado o ese paciente se va a hospitalizar rápidamente porque no está bien compensado. Entonces, por eso es importante para marcar pronóstico y como seguimiento. Y la troponina también es un marcador, ya lo mencionaba yo cuando hablamos de la clasificación, la troponina también nos marca pronóstico. No solamente es para descartar un síndrome coronariano agudo, sino que se puede elevar, ya vimos que se puede elevar en un contexto de un paciente que esté expuesto a cardiotoxinas, pero también cuando el paciente llega por una insuficiencia cardíaca descompensada, esa sobrecarga de volumen y de presión hace que se haya también una sobrecarga en el trabajo y se eleve la troponina. Realmente no tiene un delta significativo para hablar de un síndrome coronariano agudo, pero entre más alta esté la troponina, también marca pronóstico en estos pacientes y le va peor.
Con respecto entonces al ecocardiograma, básicamente recuerden que nuestro paciente tiene un antecedente de infarto agudo de miocardio que ha sido intervenido. En el ecocardiograma básicamente lo que se encontró fue una cardiopatía isquémica con alteraciones de la contractilidad en el territorio de la DEA y tienen compromiso de la función sistólica con una fracción de eyección de 35%, una insuficiencia mitral moderada y una elevación de una insuficiencia tricuspidia con una probabilidad baja para hipertensión pulmonar. Entonces, digamos que hasta ahí tenemos un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, estadio C, que está descompensado, y entonces es muy importante pues, aclarar el diagnóstico en estos casos pacientes. Entonces, este algoritmo que nos sugiere la Sociedad Europea de Cardiología es para el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca aguda, ahí dice avanzada, es una fe de ratas de la guía, pero es insuficiencia cardíaca aguda de nueva aparición. Entonces básicamente lo que buscamos es la historia del paciente, esa anamnesis que le hemos hecho a nuestro paciente, buscarle esos signos o síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca, y como lo hemos visto, pues hay necesidad de realizar estos estudios, obviamente el electrocardiograma, la pulsoximetría, un ecocardiograma, pero aquí en este entorno hablamos de pronto de un ecofast rápido en el servicio de urgencias, de un ecocardiograma completo en las instituciones donde esté disponible, porque muchas veces no tenemos al cardiólogo o cardiografista disponible para hacerle a ese paciente y tenemos dudas, entonces podemos hacer POCUS para valorar básicamente la función ventricular del paciente y mirar si tiene alguna alteración estructural pues muy específica. Las pruebas de laboratorio iniciales, azoados, hemograma, electrolitos para descartar que no haya también una alteración hidroelectrolítica que haya ayudado a la descompensación de nuestro paciente. La radiografía de tórax, que cada vez menos la utilizamos, pero que sigue siendo fundamental para establecer si mi paciente tiene alguna descompensación asociada a la insuficiencia cardíaca. La ecografía pulmonar para buscar líneas B de Kerley, pensando de pronto que mi paciente tiene un edema pulmonar o tiene un derrame pleural significativo. Y otras evaluaciones específicas que haremos dependiendo del contexto de cada paciente. Obviamente, si mi paciente tiene todos estos síntomas tiene todas esas alteraciones en las pruebas diagnósticas, pues probablemente mi paciente va a tener una insuficiencia cardíaca aguda confirmada. ¿Y esto por qué es importante? Porque, como Alex ya lo dijo, no en todas las instituciones tenemos disponibilidad de hacer NT-proBNP. Si bien los péptidos son importantes, como lo dijo Alex, para establecer ese pronóstico de mi paciente, para hacer un seguimiento adecuado, no son, digamos, como únicos o específicos que si no lo tenemos, si no tenemos un BNP, no podemos hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Porque seamos sinceros, en la mayoría de centros, digamos en las ciudades intermedias, pues no hay disponibilidad inmediata, o si la hay, el péptido quizás no nos va a llegar el mismo día, sino que se puede tardar 3, 4 o en algunas ocasiones una semana, y el paciente ya está en la casa cuando nos llega el reporte del péptido. Pero tener en cuenta también que si lo tenemos disponible inmediatamente debemos determinar el valor del péptido natriurético, y como lo revisamos dependiendo del NT-proBNP, determinar si está mayor de 100 o mayor de 300 el NT-proBNP, pues nos haría la confirmación de insuficiencia cardíaca confirmada. Si los péptidos están negativos, probablemente mi paciente no tenga una insuficiencia cardíaca aguda, y tenemos que entrar a buscar otras causas de los síntomas y de signos que presenta nuestro paciente. Y obviamente tener en cuenta que al final, si no se ha realizado en la parte inicial, debemos hacer un ecocardiograma completo, no solamente para valorar la función ventricular, sino para descartar alguna alteración valvular o a nivel del pericárdico, o a nivel de la masa ventricular, que nos ayude a pensar de pronto otra etiología de la causa de la falla cardíaca. Y entonces obviamente tenemos que tener en cuenta que vamos a tener factores que van a ser desencadenantes de la insuficiencia cardíaca. Como Alex lo ha dicho, el síndrome coronario agudo, las taquiarritmias, el no control de la presión arterial y el embolismo pulmonar, la exacerbación de patologías pulmonares de base, pero también tenemos que tener en cuenta que la falta de seguimiento de nuestro paciente y la falta de herencia también es un factor fundamental para descompensación, como es el caso de nuestro paciente. Y obviamente el consumo de otros medicamentos o sustancias, como vemos, que también pueden llevar a una descompensación de falla cardíaca en nuestro paciente.
Entonces, en el caso de nuestro paciente, esta es como la presentación clínica de la insuficiencia cardíaca aguda. Tenemos 4 espectros, que es la descompensación aguda de insuficiencia cardíaca, que es el edema pulmonar agudo, la insuficiencia ventricular derecha aislada y el choque cardiogénico. En el caso de nuestro paciente tiene una descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca, donde el tratamiento principal va a ser inicialmente los diuréticos y dependiendo del paciente, obviamente, va a haber necesidad de inotrópicos o vasopresores. Entonces, hasta ahí, digamos que es nuestro paciente que llegó al servicio de urgencias descompensado. Entonces, ya Fernando les mencionó los TIC para hacer el diagnóstico en el marco de una insuficiencia cardíaca aguda. Pero obviamente a veces nos enfrentamos con los pacientes que llegan a la consulta externa en una forma ambulatoria y también tenemos que hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca en ese ámbito ambulatorio. Estos son los 2 flujogramas que hay de la Sociedad Europea y de la Sociedad de la AJA y del ACC. Son similares en cuanto a su al algoritmo. Digamos que aquí básicamente lo que tenemos primero es una sospecha diagnóstica a través de los signos y síntomas sugestivos de insuficiencia cardíaca con los factores de riesgo que se los mencioné cuando hablamos del estadio A y obviamente con algunos exámenes básicos como son por ejemplo un electrocardiograma que es anormal. Podemos hacer entonces, se hacen unos PET natriuréticos. Recuerden entonces que los niveles son menores, los puntos de corte son menores que en el marco del paciente con una insuficiencia cardíaca aguda. NT-proBNP mayor o igual a 125, BNP mayor o igual a 35 y el siguiente paso es si se puede realizar un ecocardiograma. Si se hace el ecocardiograma y hay hallazgos anormales, entonces PET natriuréticos elevados, hallazgos en el ecocardiograma anormales, hacemos un diagnóstico de insuficiencia cardíaca confirmada. Y aquí es muy importante que a través del ecocardiograma, como yo les mencionaba, definir el fenotipo del paciente de acuerdo a la fracción de eyección. Si es menor o igual a 40% reducido, entre 41 y 49% ligeramente reducido, mayor o igual a 50% preservada, porque eso de ahí nos va a definir parte del tratamiento médico. Y después de eso, aparte de iniciar el tratamiento médico, tenemos que determinar la etiología. Si por el contrario los PET natriuréticos no están elevados y el ecocardiograma no muestra hallazgos anormales, probablemente es poco probable el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y deberemos considerar otro tipo de diagnóstico. Al igual que dijo Fernando, a veces puede que no tengamos los PET natriuréticos y pasemos directamente al ecocardiograma. También se puede hacer esa parte, hacer el ecocardiograma y definir de acuerdo al cuadro clínico las alteraciones estructurales y el diagnóstico, o podemos tener las 2 situaciones. Entonces, con respecto a la insuficiencia cardíaca, algo muy corto, recuerden que la insuficiencia cardíaca entonces tiene una prevalencia entre 1 a 2% de los adultos mayores. Sabemos que aumenta su prevalencia en las personas que son mayores de 70 años y puede pasar de 1 a 2% en la población general a más del 10%. Y eso está relacionado con el aumento de la expectativa de vida y con el aumento del porcentaje de la población adulta mayor. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad básicamente que aumenta por encima de los 65-70 años, de ahí que hemos visto no solamente a nivel mundial, sino también en nuestro país, que ha aumentado la población adulta mayor, por lo cual los diagnósticos de insuficiencia cardíaca también aumentan. Es la principal causa de hospitalizaciones en pacientes mayores de 65 años y digamos que todos vamos a tener por lo menos un 30% de riesgo de presentar insuficiencia cardíaca en algún momento de la vida. Estas son también las estadísticas a nivel mundial. Básicamente en Colombia también manejamos una prevalencia alrededor de 1 a 2%, siendo la etiología principal la enfermedad isquémica, la hipertensión y la enfermedad valvular, y recordemos que en nuestro medio también es importante tener en cuenta Chagas también en Colombia. Y algo importante también es que las hospitalizaciones, en general el promedio de hospitalizaciones va entre 5 y 15 días, y obviamente el riesgo que un paciente vuelva a rehospitalizarse en un mes es alrededor del 30%, la mortalidad a 2 años, un paciente que está hospitalizado alrededor del 60% si no se trata en forma adecuada, y también la mortalidad aumenta también tanto a corto, mediano y largo plazo. Entonces tenemos esta pregunta. Ya hicimos el diagnóstico de nuestro paciente, tiene una insuficiencia cardíaca estadio C, aguda, con fracción de eyección reducida, que está descompensado, y empezamos el tratamiento de nuestro paciente. Pero recuerda que en los pacientes con fracción de eyección reducida es muy importante la terapia modificadora de la enfermedad o terapia fundacional. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo deberíamos iniciar ese tratamiento? Opción A, apenas ingresa a urgencias, no perdamos tiempo. Opción B, yo prefiero esperar a que se compense la fase aguda. C, que lo haga otra persona por consulta externa. Y D, el tratamiento modificador. ¿Qué es eso? Voten, por favor.
Muy bien, la mayoría de nuestros participantes consideran que apenas ingrese a urgencias y que no perdamos tiempo. Listo. Vamos a ir desarrollando esa respuesta más adelante entonces. Bueno, ha ido modificándose ahí progresivamente apenas cambió la intención de voto. Bueno, entonces con respecto al tratamiento, Fernando, ¿qué Entonces, podemos hablar? Con respecto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, nosotros tenemos que tener claros que tenemos 4 objetivos. Esos 4 objetivos son: 1, reducir la mortalidad, y es generar una disminución de la muerte súbita, disminuir la muerte por progresión de la enfermedad, mejorar la clase funcional de nuestros pacientes, reducir el número de hospitalizaciones y adicionalmente, como ya lo veíamos, mejorar la calidad de vida, que a veces no lo tenemos muy en cuenta. Quisiera, un punto ahí antes, Fernando, es que con respecto a los objetivos, generalmente los pacientes que tienen clase funcional 1 y 2 son pacientes que se mueren más que todo por muerte súbita, generalmente por arritmias. Los que tienen clase funcional 3 o 4 generalmente fallecen por progresión de la enfermedad, de la insuficiencia cardíaca. Y de acuerdo a la edad de nuestro paciente también cambian los objetivos. Probablemente un paciente de 85 años, 90 años, que también los tenemos, probablemente reducir la mortalidad no sea el principal objetivo, pero sí mejorar su calidad de vida, su clase funcional y que no se hospitalice. Entonces, en cuanto a la insuficiencia cardíaca agudamente descompensada, que es el contexto de nuestro paciente, entonces el tratamiento primero es mirar si mi paciente tiene congestión o si tiene signos de sobrecarga, y básicamente ahí, si hay eso, el tratamiento inicial son terapia diurética. Si mi paciente presenta una hipoperfusión, si no, entonces como veíamos, es aliviar los síntomas de congestión, iniciar un diurético de ASA y aumentar la dosis del diurético si lo tolera, o empezar a combinar terapias diuréticas, siempre haciéndole seguimiento a los azodados y a los electrolitos, que hay veces en unas fases iniciales se nos pueden alterar. Si mi paciente sí tiene signos de hipoperfusión, además del diurético, yo voy a considerar de pronto iniciar un inotrópico. Si no hay mejoría, entonces finalmente va mi paciente a adicionarle un manejo vasopresor. Una vez nosotros compensamos nuestro paciente sale de la fase aguda de esa enfermedad, lo más importante es optimizar el tratamiento farmacológico, y el tratamiento farmacológico lo vamos a optimizar con la terapia fundacional, porque recordemos que nuestro paciente tenía una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, sabemos que en las fases, cuando tenemos una descompensación de la insuficiencia cardíaca, se activa el sistema nervioso simpático, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que al principio son benéficos, son compensadores, pues, pero esa respuesta se perpetúa, se magnifica, eso explica, ya es un efecto deleterio y explica mucho los síntomas y signos de nuestros pacientes. Entonces, atacando esas vías es que justifica los medicamentos que utilizamos. Entonces, sabemos que el sistema nervioso simpático, por la liberación de epinefrina y de norepinefrina, pues va a producir vasoconstricción, va a producir aumento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, el consumo miocárdico de oxígeno, va a aumentar la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a aumentar la vasopresión, va a producir también un aumento de la contractilidad y del consumo miocárdico de oxígeno. De ahí que el uso del beta-bloqueadores se justifica porque nos va a bloquear esa respuesta exagerada. Tenemos sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el cual con la activación con la liberación de angiotensina 2 va a producir también vasoconstricción, va a producir aumento de la presión arterial, aumento del tono simpático, liberación de aldosterona, hipertrofia, fibrosis miocárdica, una cantidad de efectos en la parte de remodelación. De ahí entonces se justifica que inhibamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya sea con ARNIS, acuitril-valsartán, o con IECA, o con ARA2, y los antialdosterónicos también. Y tenemos el sistema de péptidos natriuréticos, que de pronto al principio no le teníamos tanta importancia, pero en los últimos años ya vimos sus efectos que son importantes, y tengamos en cuenta que los péptidos natriuréticos van a promover vasodilatación, lo contrario del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Disminuyen la presión arterial, disminuyen el tono simpático, promueven la natriuresis, promueven la diuresis, disminuyen los niveles de vasopresina, de aldosterona, disminuyen la fibrosis, disminuyen la hipertrofia, o sea, son efectos benéficos. De ahí que sea importante que tengamos los péptidos natriuréticos, sí, porque digamos que los péptidos natriuréticos se liberan como respuesta a la sobrecarga de volumen o de presión, pero producen todos estos efectos benéficos. De ahí que es importante que también estén allí, y por esa razón la neprilicina es la enzima que degrada los péptidos. Entonces ahí actúa el sacubitril. El sacubitril lo que hace es inhibir la neprilicina.
o sea que va a evitar la degradación de los péptidos y tiene los efectos benéficos. Están también los ISGLT2 que tienen un mecanismo múltiple, efectos metabólicos, efectos también a nivel hemodinámicos, en la parte de la mitocondria. Entonces, digamos que son las explicaciones por qué la terapia fundacional se utiliza y es efectiva en ese grupo de pacientes. Entonces, en los últimos años, desde el año 1986 que empezaron a producir los primeros estudios y con la liberación, en el año 87 cuando se publicó el consensus con el April, se empezó a ver un beneficio de bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona y a partir de ahí han sido publicados una gran serie de estudios en estos pacientes con fracción de eyección reducida, como podemos ver acá, algunos con resultados positivos, otros no. Cuando entran aquí los ARA2, aquí ya con el RALES entró la parte de los antialdosterónicos, con la parte de MERI y el CIBES, la parte de los betabloqueadores, lo que es el betabloqueador, el Copernicus con carvedilol, posteriormente apareció el CHAR con el candesartán, el Cernio con el Neivolol y digamos que se hicieron una serie de estudios que no tenían tantos efectos positivos en mortalidad en los pacientes hasta que llegó el 2014 que marcó un hito en el manejo de la insuficiencia cardíaca con publicación del estudio Paradigm HF utilizando sacubitril valsartán versus enalapril, en el cual se volvió a demostrar después de muchos años un medicamento que redujera hospitalizaciones pero sobre todo mortalidad cardiovascular. Entonces ahí tuvimos otro bachecito ahí de 5 años aproximadamente hasta que salieron publicados los estudios de los ISGLT2, dapaglifosina y empaglifosina, que mostraron beneficios también con el estudio EMPEROR-Reduce y con el DAPA-HF. Entonces, digamos que es la evolución. Bueno, tenemos el Galati también y Victoria con Verosiguat. Entonces, esta es la evolución de los estudios y, sigamos. Hago énfasis con el estudio Paradigm que les mencionaba, en la cual básicamente marcó un hito en el sentido que, como les decía, llevamos muchos años sin tener un medicamento que redujera hospitalizaciones y básicamente fue en pacientes con fracción de eyección reducida, en los cuales se comparó con el April, que era el estándar del tratamiento con respecto a la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona y se encontró beneficio del punto final primario combinado, que era muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca con una reducción del 20%. Cuando se miró en forma separada, la muerte cardiovascular se redujo alrededor de un 20%, la parte de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca se redujo en un 21% y algo importante que también se encontró fue beneficio en la reducción de muerte por cualquier causa en un 16%. Eso era en el paciente ambulatorio, ¿sí? En ese tiempo, cuando se publicó el estudio, y teníamos la duda si el sacubitril valsartán, que ya nos mostraba disminución de la mortalidad cardiovascular, si se podía utilizar también desde el momento de la hospitalización. Entonces, por eso se hizo ese estudio, este es el Pioneer, quedó mal, bueno, es el Pioneer HF, está el nombre mal allí. Ese estudio se hizo en el ambiente hospitalario, en el cual se tomaron pacientes que ingresaban descompensados y una vez estuviera compensado el paciente, que no requiriera soporte inhalador o vasopresor intravenoso durante 24 horas, que tuviera una presión arterial estable y que estuviera con una dosis de diurético estable, se iniciaba el sacubitril valsartán, se comparó con el enalapril también y se midieron los niveles de péptidos natriuréticos. Y como ustedes pueden observar, la disminución fue significativa a favor de los péptidos natriuréticos. Ya les mencioné yo que cuando un paciente disminuye por lo menos el 30% de los péptidos con respecto al ingreso, tiene un buen pronóstico y esto se relacionó con mejoría de la clase funcional, con mejoría de los síntomas, con disminución de la hospitalización. De aquí digamos que nos basamos que era seguro también iniciar este tipo de terapia desde la fase hospitalaria. Entonces, con base en toda esta evidencia, en el año pasado y este año, las diferentes sociedades de cardiología han publicado la actualización de las guías de manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Nosotros desde la Sociedad Colombiana de Cardiología, el capítulo de falla cardíaca, también publicamos el año pasado la actualización del consenso de tratamiento del paciente con fracción de eyección reducida, en el cual demostramos este algoritmo. Lo que está en verde son pacientes, tienen clase de recomendación del nivel de evidencia 1A. Este consenso lo pueden descargar de la página de la Sociedad Colombiana de Cardiología o de la Revista Colombiana de Cardiología, se puede descargar. Entonces, lo que está en verde tiene clase de recomendación nivel de evidencia 1A, lo que está en amarillo tiene clase de recomendación nivel de evidencia 2A. Entonces, arrancamos
con un paciente que tiene fracción de eyección reducida, en la cual lo ideal es que se maneje en un grupo multidisciplinario, o sea, en las clínicas de insuficiencia cardíaca, en que está un cardiólogo, está enfermera, están otro tipo de profesionales de la salud, como fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, etcétera, que ya lo mencionaremos más adelante. Algo importante es la rehabilitación cardíaca, que no puede faltar en ese grupo de pacientes, y a veces no la recomendamos en nuestros pacientes, muy importante en tanto la parte nutricional como la parte de actividad física. Casi que la rehabilitación cardíaca se ha llamado como que es el quinto pilar, adicionado a los 4 fantásticos, la terapia fundacional, y la parte de educación es fundamental también en su paciente. El autocuidado, que el paciente sepa qué es la insuficiencia cardíaca, cuáles son los síntomas y signos, cuáles son los síntomas de alarma, para qué sirven los medicamentos, los efectos adversos. Entonces, vamos a iniciar. Si el paciente tiene síntomas de congestión, necesitaremos diurético, que está acá. Esto es diurético, generalmente diurético de asa, como iniciamos en nuestro paciente, pero recuerden que una vez el paciente vaya compensándose y los síntomas y signos de congestión vayan disminuyendo o vayan desapareciendo, es muy importante desescalar el diurético, pasarlo de intravenoso a oral y suspenderlo. Lo ideal es suspenderlo. Solamente dejamos el diurético cuando tiene síntomas o signos de congestión. Si no lo dejamos, lo retiramos, porque esto no ha impactado en mortalidad, y lo que sí nos puede hacer es producir hipotensión arterial y interferir con la titulación de los medicamentos modificadores de la enfermedad, como beta-bloqueadores o ARNI. Beta-bloqueadores, empezamos, la idea es iniciar un esquema horizontal. Se cambió ya el esquema que era secuencial, que era iniciar primero un medicamento, ya la dosis topes y ir adicionando otro tipo de medicamento. Lo que hacemos es una terapia horizontal, en la cual iniciamos dosis pequeñas de cada uno de los medicamentos, beta-bloqueadores, ARNI en primer lugar, si no se tolera o si no se puede, no está disponible, y ECA, si no lo tolera o no está disponible, ARA2. En ese orden es la recomendación. No iniciar, a veces iniciamos primero ARA2 para todo, para hipertensión o para insuficiencia cardíaca, y definitivamente los ARA2 solamente se utilizan si no se puede utilizar ARNI o en niveles de la ECA. Igual se van titulando, como ustedes pueden ver, la idea es que se va titulando de acuerdo a tolerancia, los perfiles clínicos. Los antialdosterónicos, que también los iniciamos titulando, y los ISGLT2, que recuerden que no requieren titulación, es una dosis única, empagliflozina y dapagliflozina, 10 miligramos al día, que es una dosis única. Concomitantemente, tenemos que valorar a nuestros pacientes si hay ferropenia o no. Tenemos que medir a esos pacientes, tanto ya sea ambulatorio o hospitalizado, en niveles de ferritina y saturación de transferrina, para definir si tiene ferropenia o no. Y se ha visto que el administrar en esos pacientes de carboximaltosa férrica intravenosa mejora el pronóstico de los pacientes, reduce la hospitalización y mejora su calidad de vida. La idea es titularlo, como vamos a ver más adelante, y que a los 3 meses ya hayamos logrado una titulación de todos los medicamentos de terapia fundacional. Si el paciente, digamos, tenemos que evaluar si puede tener una indicación de cardiofibrilador. Recuerde que una fracción de eyección por debajo de 35% que persista para prevención primaria puede tener indicación de cardiofibrilador, y si a eso le sumamos que tienen una terapia médica óptima, presencia de bloqueo completo de rama izquierda, como nuestro paciente, por ejemplo, y que persiste con síntomas, clase funcional 2 a 4, puede ser un paciente candidato a terapia de resincronización cardíaca. Si a pesar de todo eso persisten con hospitalizaciones o persistencia de síntomas, tenemos que evaluar si tenemos que iniciar digoxina, por ejemplo, o de pronto tiene una insuficiencia mitral funcional y va a requerir intervención con mitraclip, por ejemplo, para el manejo de estos pacientes, o la utilización de ivabradina, que es un inhibidor del nodo sinusal, en la cual lo utilizamos básicamente en aquel paciente que persiste con una frecuencia cardíaca por fuera de metas, es decir, una frecuencia cardíaca en reposo mayor o igual a 70 por minuto, a pesar de estar recibiendo beta bloqueadores a dosis óptima o a la dosis máxima tolerada. En este caso podemos iniciar entonces ivabradina, pero es igual que no lo tenemos disponible en Colombia, que está indicado para pacientes que requieren hospitalizaciones recientes o que persisten con síntomas, y si a partir de todo este tratamiento médico definitivamente el paciente no mejora, tendremos que derivar, probablemente ya estamos ante un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, y tenemos que mirar qué otro tipo de terapias avanzadas va a requerir nuestro paciente: trasplante cardíaco, asistencia circulatoria mecánica, o definitivamente un paciente que va a quedar solamente en manejo paliativo. Entonces, como ustedes pueden ver, se inicia con la terapia fundacional, la titulamos, vamos evaluando a nuestro paciente y vamos optimizando el tratamiento, y de acuerdo a la evolución del paciente vamos mirando si se tiene que adicionar otro tipo de tratamiento. Entonces, la terapia en el paciente con fracción de eyección reducida se basa en estos 4 grupos de medicamentos: terapia fundacional, 4 fantásticos, como ustedes deseen llamarlos,
ARNI o IECA o ARA2, antialdosterónicos, beta-bloqueadores y SGLT2, pero miren que alrededor hay otra gran cantidad de medicamentos, como se los mencionaba, que de acuerdo al perfil clínico de nuestro paciente puede requerir también la utilización, como son la ibradina, la terapia de resonancia cardíaca, la parte de igual, recuerden la anemia es muy importante, o la parte del mitraclip para insuficiencia mitral, etcétera. Entonces lo importante es que todos estos pacientes con fracción de eyección reducida deben recibir la terapia, estos 4 medicamentos. Y recuerden el quinto pilar, que probablemente sea la rehabilitación cardíaca también, que es fundamental en este grupo de pacientes, pero siempre tenemos que mirar que ese es nuestro objetivo inicial. Entonces, en cuanto a las dosis de los fármacos modificadores de la enfermedad en pacientes que tienen fracción de eyección reducida, entonces como Alex les hizo ese énfasis que tenemos que tener en cuenta que lo primero que tenemos que iniciar son los 4 fantásticos. Entonces, en nuestro medio tenemos enalapril, lisinopril, ramipril, sacubitril, valsartán, los beta bloqueadores, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides y los inhibidores de SGLT2. Entonces, siempre hacerle énfasis que el primer medicamento por recomendación de guías 1A, estos son los 4 que tienen, digamos, los 4 grupos farmacológicos que tienen esa recomendación 1A, pero siempre demos de elección el sacubitril valsartán en ese tipo de pacientes que tienen fracción de eyección reducida. Si por el contrario no tenemos disponibilidad por muchas razones, mi paciente no lo tolera, hizo un efecto adverso al medicamento, la segunda opción va a ser IECA, ¿cuál? Enalapril, lisinopril, ramipril, iniciando una dosis baja del paciente, ir titulando la dosis, tratando de llevarla a la dosis máxima del medicamento. Si definitivamente no hay un ARNI, no hay un IECA, pues la segunda opción, la tercera opción sería un ARA2. En sacubitril valsartán, importante que la dosis de inicio va a depender de la presión arterial de mi paciente. Hay que hacer un énfasis, como Ale lo decía, muchos de nuestros pacientes vienen ya recibiendo un IECA, vienen con enalapril. Lo ideal es suspender 36 horas antes de iniciar el sacubitril valsartán para poder iniciarlo. Debemos tener un periodo de tiempo de lavado y dependiendo de la dosis con la que venía recibiendo mi paciente de enalapril y dependiendo de la presión arterial va a ser la dosis de inicio. Si mi paciente venía con una dosis de 2.5 cada 12 horas o 5 miligramos cada 12 horas de enalapril y la presión arterial se mantiene entre 100 y 110, idealmente yo podría iniciar el sacubitril valsartán 50 miligramos cada 12 horas. Si mi paciente venía recibiendo 20 miligramos cada 12 horas de enalapril y su presión arterial está mayor de 110, la presión sistólica, idealmente la dosis de sacubitril valsartán que voy a iniciar es de 100 miligramos cada 12 horas. Muy importante tratar de llevar ese paciente a la dosis máxima del medicamento y a la dosis máxima tolerada. Bueno, porque hay veces nos quedamos en la zona de confort. Ya le iniciamos el medicamento y no seguimos titulando la dosis del medicamento porque realmente el beneficio que se ha visto es cuando con el sacubitril valsartán es cuando llega a la dosis de 200 miligramos cada 12 horas. También podemos hacer terapias de titulación intermedia y es decir, si mi paciente de pronto presenta algún síntoma de bajo gasto o un síntoma asociado a hipotensión, puedo iniciar dosis intermedias, 50 miligramos en la mañana, 100 miligramos en la tarde o viceversa. Muy importante tener en cuenta la parte de la presión arterial, pero lo más importante es tener en cuenta los síntomas del paciente como vamos a ver más adelante. En cuanto a beta bloqueadores, bisoprolol, carvedilol, metoprolol succinato, nebivolol. Como ven, aquí no se ha incluido el metoprolol tartrato. Muchos de nuestros pacientes vienen recibiendo metoprolol tartrato y pensamos que es igual, pero la evidencia que tenemos en los beta bloqueadores básicamente son con estos 4. No sé, Alex, si tú quieres dar algún comentario en cuanto a los beta bloqueadores, especialmente de pronto con el nebivolol, ¿tú qué consideras? ¿Cuál sería el escenario ideal para nosotros considerar ese beta bloqueador? Sí, digamos que lo ideal de los beta bloqueadores es utilizar los 3 primeros, bisoprolol, carvedilol o metoprolol succinato, porque son los que demostraron disminución de mortalidad cardiovascular y hospitalización de insuficiencia cardíaca. El nebivolol en el estudio senior también lo demostró, pero en el punto final combinado. Cuando se separaron los dos componentes del punto final combinado, se vio que el beneficio del nebivolol estaba dado más que todo por la reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y no por mortalidad cardiovascular. De ahí que se prefieran los 3 iniciales. De todas maneras, tener en cuenta que el nebivolol, sobre todo en los adultos mayores, puede ser una opción, que eso fue el grupo de pacientes de estudio seniors.
cuanto al plerrenona espironolactona, iniciar siempre la dosis de 25 miligramos y llevarlo hasta la dosis de 50 miligramos. Y en inhibidores de ISGLT2 es importante que, a diferencia de los pacientes diabéticos, en el caso de empaglifosina, la dosis en el paciente diabético sí se titula de 10 a 25, dependiendo si yo estoy buscando llegar a esa meta de hemoglobina glicosilada. En el caso de que la indicación sea insuficiencia cardíaca, la dosis de empaglifosina es 10 miligramos cada día y no se titula la dosis. Para la dapaglifosina, pues en cualquiera de los 3 escenarios, que es enfermedad renal crónica, diabetes o insuficiencia cardíaca, la dosis es la misma, no se debe modificar pues esa dosis. Los otros fármacos modificadores, como lo hemos visto, ya veíamos que los ARA2 son la tercera opción, principalmente candesartán, valsartán. Los sartán, el problema de los sartán es que realmente mostró, digamos, disminución de mortalidad, fue con la dosis supraterapéutica, la de 150 miligramos, a la dosis usual que es de 100 miligramos cada día, pues no hubo un beneficio clínico neto, y como les hablaba, ivabradina, utilizarla cuando ese paciente se encuentra en ritmo sinusal y que no hemos llegado a la meta de frecuencia cardíaca a pesar de estar recibiendo ese beta bloqueador. En cuanto a los efectos adversos de los medicamentos, entonces tenemos en cuenta que los efectos adversos en nuestros medicamentos que vamos a tener van a ser unos efectos en cuanto a los diuréticos, puede haber hipotensión, hipocalemia, hipomagnesemia, hiponatremia, o sea, alteraciones hidroelectrolíticas que en algunas ocasiones puede generar elevación transitoria al inicio de los medicamentos de la creatinina. También con los ARA2 y los IDECA puede haber tos, hipotensión, elevación de la creatinina y el BUN y el potasio. Con los ARNIs también, además del angioedema, con el beta bloqueador al principio en el paciente que tiene una falla cardíaca agudamente descompensada al inicio, podemos empeorar esa insuficiencia cardíaca. Obviamente tener en cuenta la disminución de la frecuencia cardíaca, especialmente en mi paciente si tiene una disfunción del nodo sinusal. La hipotensión, la ivabradina puede generar alteraciones visuales, que eso a veces nosotros muy poquito pues lo vemos, pero también lo puede generar. Y en el caso de los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, el principal síntoma o el que se quejan nuestros pacientes es el dolor en las mamas o la ginecomastia dolorosa que puede presentarse en los pacientes de sexo masculino, que principalmente se ve con espironolactona, y que quizás hacer el cambio de espironolactona a plerrenona, esos síntomas, esos efectos adversos en nuestros pacientes pueden mejorar. Si nuestro paciente no presenta esos efectos adversos, digamos que no hay una diferencia estadísticamente significativa en los desenlaces de insuficiencia cardíaca entre utilizar espironolactona y plerrenona, solamente la diferencia es en cuanto a los efectos adversos del medicamento. Y los inhibidores de ISGLT2, obviamente las infecciones genitales, que no solamente las vemos en los pacientes diabéticos, sino que los podemos ver en cualquier tipo de pacientes, que puede ser solamente desde aumento del riesgo de infecciones urinarias, como también el prurito, especialmente en la parte de mujeres, o la anitis en la parte de los hombres, que usualmente mejora con técnicas de aseo genital, explicarle muy bien a los pacientes esos efectos adversos que puede generar el medicamento para que el paciente lo tenga presente y que tratar de que se mantenga en la terapia, aumentar el consumo de líquidos. Obviamente sabemos que estos pacientes que tienen fracción de eyección reducida muchas veces tienen una restricción hidrosalina, y obviamente eso puede aumentar el riesgo de las infecciones urinarias. Pero algunas veces también nos funciona el cambio del inhibidor, es pasar de EMPA a DAPA o de DAPA a EMPA. Algunas veces también ese efecto placebo que se le puede generar al paciente, o simplemente con el cambio de la molécula puede mejorar algo la parte de la sintomatología en nuestros pacientes. Entonces, cuando ya tenemos nuestro paciente, digamos que el curso clínico de un paciente que llega descompensado por insuficiencia cardíaca, lo que está de color rojo es la fase aguda, cuando ingresa al servicio de urgencias, en la cual vamos a iniciar el tratamiento médico para descongestionar a nuestro paciente, y este paciente con el tratamiento que iniciamos puede empeorar y requerir de pronto hospitalización en cuidados intensivos, soporte mecánico, soporte dinodilatador, por ejemplo, o básicamente mejora y se estabiliza allí y queda como con síntomas congestivos persistentes, o por el contrario sigue una evolución favorable y empieza a mejorar. Lo que está en color azul se refiere básicamente a que tenemos que ir pensando cómo va a ser el seguimiento de ese paciente en forma ambulatoria, ir pensando en cuándo le vamos a poder dar salida a ese paciente, cuál es su soporte social, el soporte cuidador, si lo vamos a conectar a una clínica de insuficiencia cardíaca o no. Lo que está en verde se refiere entonces al inicio de la terapia modificadora de la enfermedad. Entonces, como ustedes pueden ver, en la fase inicial pues está angostico y posteriormente se va aumentando. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos ir iniciando el tratamiento probablemente
de acuerdo a lo que vengan, simplemente venía en tratamiento con betabloqueadores y no está en choque cardiogénico, simplemente está descompensado, deberíamos mantener el betabloqueador. Si el paciente venía, por ejemplo, con IECA o ARA2 y ingresa descompensado, probablemente tengamos que hacer el cambio a sacubitril/valsartán, teniendo en cuenta el periodo de lavado para los IECA de 36 horas. Podemos iniciar, por ejemplo, los ISGLT2 también en la fase aguda, que tiene un efecto también diurético y que podría colaborar, y a medida que el paciente se va compensando, hacemos una transición si venía con diurético intravenoso a diurético oral, y tener en cuenta que una vez desaparezcan los síntomas de congestión, pues tendremos que suspender el diurético y seguimos optimizando nuestro paciente y damos salida al paciente con la idea de que poderlo controlar a la siguiente semana o entre 1 o 2 semanas es lo ideal en ese grupo de pacientes para valorarlo y hacer nuevamente los ajustes de la terapia, y posteriormente ya seguir una transición hacia su casa y el control entonces periódico idealmente con una clínica de insuficiencia cardíaca. Entonces, digamos que ese es como el manejo del paciente. Entonces, Fernando, ¿cómo sería entonces ese proceso de titulación en la fase hospitalaria? Entonces, en insuficiencia cardíaca no todo tiempo pasado fue mejor, y entonces antes teníamos una titulación de la terapia fundacional donde básicamente mi paciente ingresaba a la hospitalización, nosotros iniciamos una terapia diurética y empezábamos pues bien sea IECA, ARA2 o ARNI, y lo tratábamos de llevar a esa dosis máxima tolerada o la dosis máxima del medicamento, y cada 6 semanas, íbamos reintroduciendo un medicamento nuevo. O sea que empezábamos con inhibidores del sistema renina-angiotensina, a las 6 semanas un beta-bloqueador, luego un antagonista del receptor del melanocorticoides, y así progresivamente íbamos reintroduciendo. Pero eso se podía tardar hasta 6 meses, incluso de 3 a 6 meses, esa titulación de nuestro paciente. Y como vemos, y como pasa muchas veces, viene algo que se llama la inercia terapéutica, y es donde nosotros nos conformamos, como ya el paciente viene con esa terapia, sale a hospitalización, pues yo lo continuaba, y el paciente ni se le adicionaban otras terapias, ni tampoco se le hacía titulación a las terapias con las que ya venía recibiendo nuestro paciente. Entonces, por eso, a partir del estudio STRONG-HF, el cual demostró que comparó realizar una titulación intensiva durante la hospitalización versus comparando la titulación tradicional, que era titular progresivamente los medicamentos, se encontró que hubo un beneficio en disminución de la mortalidad y la hospitalización y un aumento en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y es por eso que esa terapia, que antes era secuencial, como Ale lo dijo, ya no se volvió secuencial, sino que se volvió algo lineal, donde lo ideal es iniciar todos los 4 fantásticos o la terapia fundacional al mismo tiempo, y empezar a titular la dosis del medicamento dependiendo pues de muchas variables, de la presión, de los síntomas adicionales que pueda presentar nuestro paciente. Y es por eso, aquí no salió, pero es por eso que las guías del 2003, la actualización de falla cardíaca de las guías del 2003 que fue presentada en el Congreso de Ámsterdam, puso con nivel de evidencia 1B la estrategia de titulación intensiva para este grupo de pacientes. Y digamos que eso está apoyado también porque muchos de los estudios, tanto de sacubitril/valsartán y los ISGLT2, cuando se mira el beneficio arranca desde la primera semana que está administrándose el medicamento. Entonces, por eso es la razón por la cual entre más rápido iniciemos la terapia fundacional, más rápido vamos a lograr el beneficio de nuestro paciente y reducir sobre todo el riesgo de rehospitalizaciones, que es tan importante en el grupo de pacientes. Y apoyando esto que comenta Fernando, se publicó este metaanálisis en la cual se quiso ver apoyar las combinaciones diversas, cuál tenía mayor beneficio con respecto a la mortalidad. Entonces, si ustedes pueden ver la terapia de tetraconjugada fundacional de ARNI, beta-bloqueadores, antialdosterónicos y SGLT2, fue la que demostró mayor evidencia con respecto a disminución de mortalidad. De ahí que sea el esquema de elección de tratamiento en este grupo de pacientes para disminuir mortalidad y obviamente hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y algo adicional, Alex, que quería hacer énfasis es en la titulación ambulatoria. Como Alex lo dijo, lo ideal es hacer una titulación o un seguimiento de los pacientes cuando salen de hospitalización a las 2 semanas. La mayoría de las guías y los consensos dicen entre 2 a 4 semanas para hacerle un seguimiento e ir titulando los medicamentos. Pero lo que queremos que se lleven para la casa, que es importante, la titulación del medicamento. Que no nos conformemos con esa dosis que sale el paciente, sino que tratar de llevar estos pacientes a la dosis máxima tolerada.
Sí, y ese proceso generalmente se hace ya en forma ambulatoria, generalmente cada 2 a cada 4 semanas. Cuando un paciente está en una clínica de insuficiencia cardíaca es mucho más fácil hacerlo y generalmente esa titulación se hace cada 2 semanas porque se está viendo continuamente el paciente, pero la idea es que por lo menos a los 3 meses ya tengamos la terapia fundacional a la dosis máxima objetivo, o sea que ya esté titulado nuestro paciente para lograr los beneficios de nuestro otro paciente. Entonces, este fue el tratamiento una vez el paciente evolucionó durante la fase hospitalaria que se inició. Algo importante es que la hospitalización se tiene que ver como un momento clave para optimizar el tratamiento médico. Hemos visto que cuando el tratamiento no se inicia en la fase hospitalaria, es poco probable que se inicie en la fase ambulatoria. Entonces, cuando lo iniciamos en la fase hospitalaria, hay una chance de que el paciente, el médico que lo reciba ambulatoriamente, continúe y ojalá continúe con la titulación. En nuestro caso, nuestro paciente lo utilizamos entonces los 4 fantásticos, sacubitril valsartán 50 cada 12, el programa 25 al día, empagliflozina 10, bisoprolol 2.5 miligramos al día. Todavía tenía furosemida, pero la idea era que cuando volviera a su primer control, 1 o 2 semanas después de la hospitalización, pudiéramos quitar el diurético, rosuvastatina, aspirina y enoxaparina subcutánea. En ese momento, una vez le dio salida, el paciente se suspendió el diurético y se suspendió la enoxaparina. Entonces la siguiente pregunta es, si el paciente cursa con una enfermedad renal crónica moderada e insuficiencia cardíaca, ¿qué medicamento no consideraría parte del manejo? Evitar el uso del ARNI, los inhibidores están contraindicados. ¿Qué miedo de la hipercalemia? Evitaría usar antialdosterónico y sin miedo al éxito la terapia fundacional se puede utilizar. Pueden votar, por favor. ¿Listo? Sí. Muy bien. La mayoría consideran que sin miedo al éxito y que la terapia fundacional se puede utilizar. Entonces, Fernando, ¿qué consideraciones especiales podríamos tener en el paciente con insuficiencia cardíaca, tanto digamos en la parte ambulatoria o en la parte de hospitalización? Entonces, algo importante es definir el paciente. Cada vez hacemos una medicina más individualizada y es importante definir los perfiles clínicos de nuestro paciente. Y en el caso de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, hay que tener en cuenta algunas variables. 1, la parte de la presión arterial. 2, si tiene congestión o no. 3, si está en fibrilación auricular o en ritmo sinusal. La enfermedad renal, si está presente o no, y la frecuencia cardíaca, que como ya les mencioné. La idea es que ojalá, y aquí en el centro vamos a tener la terapia fundacional, diuréticos si tiene congestión o no, y de acuerdo a las variables podemos tener estos espectros clínicos. Entonces, de acuerdo, si el paciente está con la presión arterial limítrofe, con una frecuencia cardíaca elevada, o tiene enfermedad renal o no, vamos a escoger el medicamento adecuado para nuestro paciente. Entonces, estas son las variables que tenemos que tener en cuenta y la idea es individualizar cada paciente para escoger el mejor esquema de tratamiento. Entonces, Alex, en cuanto a esas consideraciones especiales, esto es lo que yo considero como médico internista, que es con lo que yo me enfrento en el día a día a mi paciente, tanto en la parte de hospitalización como en la parte ambulatoria. Entonces, yo siempre he mirado que mi paciente, algunos pacientes están hipotensos y vemos que muchas veces cuando el paciente está hospitalizado no se le da el medicamento porque tiene unas cifras de presión arterial bajas, pero uno va y valora al paciente y realmente el paciente, como uno dice coloquialmente, está playero, no tiene ningún síntoma, le pregunta a uno al interrogatorio dirigido y el paciente no ha tenido ningún síntoma de bajo gasto. Entonces, si mi paciente realmente tiene hipotensión, ¿cuál sería el medicamento o los medicamentos, digamos, en este grupo de pacientes con fracción de eyección reducida que yo utilizaría? Entonces, lo primero que uno debería considerar, primero es valorar si mi paciente, si está hipotenso, realmente tiene síntomas. Es decir, no nos podemos enfocar solamente en el valor de presión arterial, a menos que el paciente tenga una presión arterial baja extrema, es decir, esté por debajo del límite inferior. Ahí sí, pues obviamente deberíamos de revalorar esa parte y considerar de pronto disminuir la dosis del medicamento que está recibiendo, que puede estar generando esa reducción de la presión arterial. Pero lo más importante en ese grupo de pacientes es valorar qué otros medicamentos que estén fuera de esta terapia fundacional está recibiendo mi paciente y que yo le debo de quitar.
Entonces ahí lo que hablábamos acerca del diurético, que una vez el paciente resuelva la congestión, recuerde que furosemida y algunos pacientes de pronto vienen con hidroclorotiazida, entonces debemos retirar esa terapia lo más pronto se pueda y una vez compensemos a mi paciente para tratar de dar el beneficio de las otras terapias. Muchos de nuestros pacientes vienen recibiendo prazosina, tansulosina, bueno, ahí sí tocaría valorar pues si realmente tiene una indicación o no por la parte de una hiperplasia prostática benigna, clonidina, entre otros medicamentos. Entonces tenemos que determinar si mi paciente viene recibiendo otro medicamento que le pueda estar reduciendo la presión arterial. Si ya valoramos, mi paciente no está recibiendo ninguno de estos medicamentos, valoramos si mi paciente tiene síntomas o no de hipotensión o de bajo gasto. Si mi paciente no tiene ninguno de estos síntomas y tiene una presión arterial baja normal, mayor de 80, la sistólica entre 80 y 100, puedo continuar la terapia que viene recibiendo. Pero si mi paciente está sintomático o tiene valores de presión arterial por debajo de este límite, entonces lo primero que yo voy a iniciar sería un inhibidor de ISGLT2, cualquiera, el que ustedes quieran, y iniciar con un antagonista de mineralocorticoide, eplerenona, espironolactona, donde podemos empezar con una dosis baja de 12.5 y titular dependiendo de la tolerancia del paciente. Si mi paciente tiene hipercalemia, entonces lo primero que yo considero es obviamente mirar que mi paciente no esté en reposición. Recuerde que muchos de estos pacientes vienen recibiendo terapia diurética, hacen hipocalemia durante la fase aguda, iniciamos una reposición bien sea oral con gluconato, reposición periférica y muchas veces se nos olvida retirarle esa reposición. Si finalmente mi paciente persiste estando hipercalémico, entonces yo considero primero iniciar un inhibidor de ISGLT2 o un beta bloqueador. Si mi paciente tiene adicionalmente una fibrilación auricular, lo primero que yo considero es iniciar un beta bloqueador, pero esto no quiere decir que yo no deba iniciar los otros medicamentos. Entonces quiere decir que yo voy a iniciar el beta bloqueador no solamente para el beneficio del manejo de la insuficiencia cardíaca, sino también para ayudarle al control de la frecuencia cardíaca en mi paciente y llevarlo a la meta. Y si adicionalmente mi paciente tiene bradicardia, pues obviamente el último medicamento que yo voy a considerar de iniciar de esa terapia fundacional va a ser un beta bloqueador, pero tener en cuenta que puede mi paciente estar recibiendo otros medicamentos que pueden ser cronotrópicamente negativos, como clonidina, incluso algunos pueden estar recibiendo verapamilo y que debemos retirar esos medicamentos para valorar realmente si mi paciente está considerando o está presentando una bradicardia. Ahí en la parte de hipercalemia hay que tener en cuenta que ya tenemos también disponible en Colombia medicamentos para el manejo de hipercalemia, como el ciclosilicato de sodio y zirconio, en el cual, porque la idea es que se ha visto que los pacientes con hipercalemia o con enfermedad renal crónica nos da miedo obviamente el aumento del potasio y suspendemos los inhibidores del sistema renina angiotensina aldosterona, ARNI, ECA o ARA2, pero se ha visto que esos grupos de pacientes al suspender ese tipo de medicamentos empeora su pronóstico, aumenta mortalidad y riesgo de hospitalización. Entonces de ahí que podemos utilizar también medicamentos para el manejo de la hipercalemia. Y obviamente en el caso de la enfermedad renal crónica queremos hacer como un énfasis y es que el corazón y el riñón son los mejores amigos. Obviamente la insuficiencia cardíaca, el 49% de los pacientes tienen enfermedad renal crónica con una tasa de filtración menor de 60 y hasta el 30% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca agudamente descompensada van a tener algún grado de injuria renal aguda o de enfermedad renal crónica. En el caso de la enfermedad renal crónica, la incidencia de insuficiencia cardíaca es 3 veces mayor si tiene una tasa de filtración glomerular por debajo de 60. La prevalencia de enfermedad renal crónica es mucho mayor en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda versus las crónicas, y obviamente tener una enfermedad renal crónica es un predictor de mal pronóstico y de peores desenlaces, y obviamente genera un aumento de la mortalidad en estos pacientes. Entonces, obviamente ellos comparten unos mecanismos o unos factores de riesgo que van a ser los mismos: la aterosclerosis, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, la dislipidemia, y unas vías fisiopatológicas bidireccionales que va a ser la disfunción endotelial, la activación neurohormonal simpática, esa inflamación y ese estrés oxidativo, y finalmente esa fibrosis. Es un circo vicioso donde va a haber un daño mutuo tanto de la parte renal como de la parte cardíaca. Entonces, queremos hacerle esta pregunta: si después de iniciar la terapia fundacional en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿considera usted suspender la terapia si presenta un incremento de los azoados? Voten, por favor. Creo que ya. Entonces, efectivamente, dependiendo del incremento.
Entonces, en cuanto a enfermedad renal crónica, lo primero que nosotros vamos a mirar es la tasa de filtración glomerular. Si mi paciente tiene una tasa por encima de 60 mililitros minuto, entonces puedo iniciar una dosis baja de beta bloqueador, una dosis baja de ARNI, si no está disponible un IECA, una dosis baja de plerrenona espironolactona y una dosis plena de un inhibidor de ICGLT2. Titulo la dosis basado en la presión arterial, en la función renal de mi paciente, y el potasio lo chequeo a las 3 o 4 semanas después de inicio y luego lo hago cada 6 meses. Si mi paciente tiene una tasa de filtración glomerular entre 30 y 60, inicio dosis bajas de beta bloqueador, dosis bajas de ARNI o IECA, la dosis plena del inhibidor y inicio una dosis baja de los antagonistas del receptor de mineralocorticoide. Si la creatinina está por debajo del 50%, no se ha aumentado, o el potasio está por debajo de 5 miliequivalentes. Y reviso la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la función renal y el potasio después de 15 días de inicio de la terapia y luego cada 3 meses. Si por el contrario ya hay un compromiso, un deterioro renal importante con una tasa de filtración entre 15 y 30, entonces yo inicio dosis bajas de beta bloqueador y inicio dosis plena de inhibidor más una dosis baja de IECA después de la titulación de los 2 primeros agentes. Si tiene una tasa de filtración glomerular por debajo de 15 mililitros minuto, la ideal es iniciar dosis baja de beta bloqueador y dosis baja de IECA sin titular. Recuerde que en los pacientes que ya tienen una tasa de filtración glomerular por debajo de 15 o están en terapia de reemplazo renal, bien sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, los ARNI pues no están indicados porque realmente pues la población no ha sido estudiada en estos pacientes. Siempre es importante revisar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los azodados y el potasio después de 15 días de haber iniciado la terapia y también cada 3 meses consecutivos y luego cada 3 meses si se mantiene la terapia, digamos si se mantiene la función renal y el potasio estable. Entonces, ¿qué hacer? Suspender ARNI si la tasa de filtración glomerular está por debajo de 30 o si mi potasio está por encima de 6. En el caso de IECA se suspende si la tasa de filtración glomerular está por debajo de 20, si el potasio está por encima de 6, teniendo en cuenta que por debajo de 15 mililitros minutos yo puedo utilizarlo, pero utilizar una dosis baja. En cuanto a antagonista del receptor de mineralocorticoide, si tengo una tasa de filtración glomerular por debajo de 20, lo debería suspender, o si el potasio está por encima de 6. ¿Qué no hacer? Suspender prematuramente el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Recuerde que siempre al inicio de la terapia podemos tener un incremento que puede ser entre un 20 y un 30% del valor basal de la función renal de mi paciente y que usualmente es reversible y que va a retornar a los valores basales durante el seguimiento. Además, tener en cuenta que estos pacientes que no se les inicia la terapia fundacional o que se la suspendemos y no se la reiniciamos, a futuro van a tener mayor deterioro de la funcionalidad renal. Se ha demostrado en los estudios que mi paciente, cuando yo le inicio la terapia y se la mantengo a pesar de ese incremento, a futuro hay una reducción y hay una mejoría de la función renal en mi paciente. Obviamente, ¿qué no hacer? Un incremento en el potasio menor de 5.5 es aceptable y si, por ejemplo, mi paciente está entre 5.5 y 6, lo que yo puedo hacer es empezar a reducir dosis, disminuir la dosis de espironolactona y plerrenona a la mitad o disminuir la dosis del ARNI o del IECA que venía recibiendo mi paciente. Recordar siempre que tenemos disponibles también los medicamentos para el manejo de la hipercalemia y eso evitaría tener que reducir la dosis sobre todo de ARNI o IECA o antialdosterónico porque ya sabemos que mantenerla tiene un beneficio tal como se mencionó. Y siempre lo más importante es titular a la dosis máxima tolerada de esos medicamentos. Aquí quisiera hacer nada más algo adicional, es que por lo menos en insuficiencia cardíaca se recomienda utilizar dapaglifosina por encima de 30 mililitros minuto, en empaglifosina mayor de 20 mililitros minuto, pero en el DAPA-CKD la tasa de filtración glomerular fue mayor de 25 mililitros minuto y que en general en la guía SCADIGO que salió publicada hace unos meses recomiendan el uso de inhibidores de ICGLT2 con tasa de filtración glomerular por de encima de 20, o sea que por encima de 20 podemos utilizar cualquiera de los 2 inhibidores de ICGLT2.
Entonces está la evolución de nuestro paciente. Al día 0 tenía una tasa de filtración glomerular de 41, al quinto día de hospitalización hubo un deterioro de esa tasa de filtración, 34, y obviamente ya se le había iniciado toda la terapia fundacional, y al día 8 prealta el paciente tuvo una mejoría de la tasa de filtración glomerular por cerca de EPI de 57 mililitros minuto. Recuerda entonces que en todos los estudios que se dijo que se hicieron de ARNI, IECA, ARA2, antialdosterónico y ICGLT2, siempre se observó esa disminución, ese aumento de los ASO2 transitorios, o sea, disminución de la tasa de filtración glomerular transitoria, y que posteriormente en los siguientes días nuevamente mejora y se estabiliza y se mantiene así estable durante la evolución. Insistirles eso, que una disminución de esa tasa de filtración glomerular entre un 20 y un 30% o un nivel de potasio que esté por debajo de 5.5 no se justifica suspender la terapia. Entonces, este es, digamos, algo importante en el paciente que ha estado hospitalizado, la transición del paciente hospitalizado a la parte del paciente ambulatorio. Entonces, tenemos nuestro paciente en la fase hospitalaria, hacemos el tratamiento para descongestionarlo, establecemos la etiología de la insuficiencia cardíaca, la causa de la descompensación, iniciamos la terapia modificadora de la enfermedad, o sea, los 4 fantásticos, miramos el diurético si lo podemos suspender o no, vamos preparando al alta a nuestro paciente, y siempre en el momento del alta tenemos que chequear signos vitales, la parte de peso, la parte de los petrinatrióticos, que sería lo ideal poder tener un valor previo al alta y compararlo con el valor al momento del ingreso. Siempre la parte de educación, siempre, así no tengamos clínicas de insuficiencia cardíaca, tenemos que educar a nuestro paciente, explicarles de qué es la enfermedad, por qué le vamos a dar estos medicamentos, cuáles son los efectos adversos de los medicamentos, cuáles son los signos y síntomas de alarma para que pueda consultar rápidamente al servicio de urgencias, y al darle alta, y lo ideal es que al día 7 lo pueda ver la enfermera de la clínica de insuficiencia cardíaca o el especialista o el cardiólogo, el médico internista a la primera semana o a lo máximo a las 2 semanas para regular a ese paciente y mirar si hay que titular los medicamentos o si no se inició alguno de la terapia fundacional, si hay que iniciárselo en ese momento, una valoración de la parte de laboratorios básicos, y en ese momento vamos a evaluar los signos vitales, si de pronto el paciente salió con diurético y no se le suspendió una fase hospitalaria, mirar si en ese primer control podemos quitar el diurético para evitar pues la hipotensión en ese paciente, y nuevamente hacer énfasis en la parte de la educación, y hacerle también importante también la parte de los cuidadores y la parte de la familia, que es muy importante para que el paciente tenga una adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico. Entonces, digamos que hasta aquí vamos con el paciente de fracción de eyección reducida, ya vimos toda la fase hospitalaria, le hemos dado salida a nuestro paciente, pero digamos que solamente es un espectro de la enfermedad. El fracción de eyección reducida es el 50% de los pacientes aproximadamente, pero el otro 50% de los pacientes con ligeramente reducida preservada. Así que esta película continúa, y entonces vamos a mirar en forma rápida la parte del paciente con ligeramente reducida, fracción de eyección entre 41 y 49, y el paciente con fracción de eyección preservada de 50% o más. Entonces, estas son las guías europeas de este año. Este fue el tratamiento que nos sugieren para el paciente con ligeramente reducida. Obviamente, diuréticos, recuerden que lo que está en verde es clase de recomendación, nivel de evidencia 1A, lo que está en zapote en este caso 2B. Entonces, diuréticos solamente si hay síntomas o no, signos de congestión, y si ya no tiene eso, se suspende. Los ISGLT2 con los estudios en fracción de eyección preservada quedaron con este nivel de evidencia y se deben utilizar también. Y 2B, los IECA, ARNI o ARA2, los antialdosterónicos y los betabloqueadores se ven también iniciar en este grupo paciente. Recuerden que este paciente con ligeramente reducida se parece mucho tanto en la parte clínica como en la parte de su evolución a los pacientes con fracción de eyección reducida. De ahí que el tratamiento sea un poco similar, o sea similar, simplemente cambia los niveles de evidencia al paciente con fracción de eyección reducida. Con respecto a preservada, digamos que a veces el coco para el diagnóstico de preservada. Ya vimos que aparte de la fracción de eyección, los síntomas y signos, tenemos que ver que tenga algún tipo de anomalía cardíaca estructural o funcional, pero a veces este paciente con fracción de eyección preservada se puede confundir la disnea del paciente obeso, del paciente con desacondicionamiento o del paciente frágil. Entonces a veces o el paciente con EPOC, por ejemplo. Entonces a veces la disnea no es por origen cardíaco, sino que puede ser de otra causa. Entonces de ahí que sea tan importante
establecer el diagnóstico en forma clara. Hay algunas escalas para ver la probabilidad. Esta es una de ellas que podemos valorar y de acuerdo a eso clasificar o no nuestro paciente con fracción de eyección preservada. Y hay una un poco más larguita y complicada en el sentido de que tiene en cuenta, aparte de la parte clínica, tiene en cuenta la parte de las mediciones a nivel de ecocardiografía. Estos se encuentran en las guías europeas o en la guía del ACC. Nosotros desde el capítulo de Falla Caracas estamos trabajando en el consenso de ligeramente reducida y preservada, que esperamos presentarlo la próxima semana en el Congreso Internacional de Falla Caracas en Barranquilla y publicarlo ya el próximo año. Entonces, es muy importante la parte del diagnóstico en este grupo de pacientes y podemos apoyarnos en estos scores. Y con respecto al tratamiento, entonces, nuevamente, estas son las guías americanas antes de la publicación del Emperor Preser y del estudio de la paglifosina. Tenía en nivel de evidencia 2A, los ISGLT2 ya con la nueva evidencia quedaron en nivel de evidencia 1 en las guías europeas, pero básicamente, nuevamente, manejo diurético y en aquellos pacientes en los cuales persistan con signos, podemos utilizar altendosterónicos, ARNI o ARA2. Recuerden que los ARNI en este grupo de pacientes, el subgrupo que se benefició más fue el paciente las mujeres o los pacientes que tenían fracción de eyección menor igual a 57%. Estas fueron las guías europeas en las cuales nuevamente dan diuréticos para manejo de la congestión, los ISGLT2, y algo importante es el tratamiento de la etiología y de las comorbilidades. Los pacientes con fracción de eyección preservada generalmente son pacientes de mayor edad que los reducidos y generalmente tienen múltiples comorbilidades, de ahí que sea muy importante. Esta es la evidencia científica de los estudios. Recordemos que en preservada, a diferencia de reducida, los estudios no han sido tan positivos con respecto a disminución de mortalidad y hospitalizaciones, excepto la parte del DELIVER y el Emperor Preser, que fueron hechos con dapaglifosina y empaglifosina y que fueron publicados recientemente, y que esto demostró disminución de la mortalidad cardiovascular, de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. De ahí que sean los que tengan nivel de evidencia de clase de recomendación 1A en ligeramente reducida y en preservada. Los otros estudios, el TOCA, que fue con esprenolactona, demostró, digamos que fue muy limítrofe, y cuando se hizo su grupo se vio que el paciente que tenía péptidos natriuréticos elevados era el que más se beneficiaba. El Paragon HF con sacubitril/valsartán también, digamos así, pegó en el palo, como decimos, para disminución de mortalidad cardiovascular y hospitalización, pero ahí se vio algunos subgrupos en los cuales se beneficia, que son los que les mencioné: fracción de eyección por debajo de 57%, diabéticos y las mujeres. Y el Charm-Preser con candesartán también demostró una tendencia a la mejoría de hospitalizaciones sin ser significativo los resultados. Esto pues básicamente es similar, podemos pasarlo. Y entonces, Fernando, ¿qué podemos ir concluyendo? Entonces, en cuanto a las recomendaciones para el uso de sacubitril/valsartán en los pacientes que tienen fracción de eyección reducida, entonces lo primero, valorar la clase funcional. La indicación es clase funcional 2A4, o en el paciente que tenga una pseudoclase funcional 1, es decir, el paciente que tiene una prueba de caminata de 6 minutos menor de 450 metros, o que adicionalmente tenga un NT-proBNP mayor de 600. Adicionalmente, en el paciente hospitalizado por insuficiencia cardíaca que se encuentre compensado, sin inutrópico, sin diurético o sin vasodilatador 24 horas antes del inicio, y pacientes recientemente hospitalizados por insuficiencia cardíaca en las 2 primeras semanas luego del alta. Y debe cumplir además que tenga una presión sistólica mayor de 100 mililitros minuto, pero como ya veíamos, tenemos que valorar la parte de los síntomas, realmente mirar si el paciente realmente sí tiene o no tiene síntomas de bajo gasto, que tenga un potasio de 5.2, no es 2, 5.2, una creatinina idealmente menor de 2.5, que tenga una tasa de filtración glomerular por encima de 15 mililitros minuto y que adicionalmente no esté en terapia de reemplazo renal, terapia de hemodiálisis o diálisis peritoneal, que no tenga historia de angioedema y que no tenga cirrosis hepática Child C. Child A y Child B, sacubitril/valsartán no tiene ninguna contraindicación y se podía utilizar. Para el caso de los pacientes que tengan fracción de eyección levemente reducida o preservada, es lo mismo idealmente en pacientes que tengan FEBI por debajo de 55%, como Ale lo decía, en ese grupo de pacientes mujeres, diabéticos, y se aplican las mismas recomendaciones que para los pacientes que tienen fracción de eyección reducida, que es cumplir
presión arterial sistólica mayor de 100, el potasio menor de 5.2, que tenga una creatinina menor de 2.5, la tasa de filtración mayor de 15 y que no tenga historia de angioedema. Y recordarles también, lo más importante, en pacientes cirróticos, que a veces también vemos, Child C están contraindicados. O sea, en preservada se puede utilizar tanto en hombres como en mujeres, Sí. sino que el grupo que tiene mayor beneficio fueron las mujeres y fracción de eyección menor de 57%. Entonces aquí es importante también no solamente esa terapia farmacológica, sino también hacerle énfasis en algo que se nos olvida, y es esos cambios en el estilo de vida del paciente y en la actividad física. No sé si quieres hacer algún otro comentario. Digamos que la parte, lo que yo les mencionaba a usted, la parte de rehabilitación cardíaca es fundamental en ellos. Bajar de peso, recuerde que la obesidad está relacionada con fracción de eyección preservada. Entonces, en el grupo de pacientes, en general en todo el espectro de insuficiencia cardíaca es importante la rehabilitación cardíaca, pero en el paciente con preservada es necesario que el paciente reduzca de peso y haga mucha actividad física. En ellos también se ha tratado de pronto de plantear el implante de dispositivos de monitores de arteria pulmonar que miden la presión a nivel de la arteria pulmonar y pueden predecir episodios de descompensación antes de que aparezcan los síntomas. Eso pues todavía está ahí interrogado todavía. En los estudios se ha demostrado que puede reducir las hospitalizaciones, todavía no hay una implicación con respecto a mortalidad, pero todavía los resultados son divergentes. Entonces, algo importante, yo les mencionaba siempre, las clínicas de insuficiencia cardíaca, lo ideal, así como un paciente con enfermedad renal crónica se maneja en una unidad renal, lo ideal es que los pacientes con insuficiencia cardíaca se puedan manejar en una clínica de insuficiencia cardíaca. Generalmente se han enfocado a los pacientes con fracción de eyección reducida, pero cada vez hemos visto que el espectro se tiene que ir ampliando a ligeramente reducida y a preservada. Entonces, en todas las guías siempre la clase de recomendación, nivel de evidencia es 1A para el manejo de estos pacientes en clínicas de insuficiencia cardíaca, en manejo multidisciplinario para reducir hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y reducir mortalidad. Recordemos que entonces esto se basa en un manejo multidisciplinario en la cual se va a empoderar al paciente, se da educación al paciente, a los cuidadores, a la familia, y se hace una integración con diversas especialidades y con el fin de mejorar el tratamiento de estos pacientes. Este simplemente es un esquema que puede ser de una clínica de insuficiencia cardíaca en la cual está dirigida por un cardiólogo experto en insuficiencia cardíaca, o también puede ser un médico internista experto en insuficiencia cardíaca, y que está apoyado siempre con enfermería. Enfermería es fundamental en los pacientes con insuficiencia cardíaca. En las clínicas de insuficiencia cardíaca generalmente son la primera comunicación con el paciente, nos ayuda mucho en la titulación, en el seguimiento telefónico o en la parte del seguimiento también desde el punto de vista presencial, pero generalmente siempre va a estar una nutricionista, va a estar un psicólogo, un químico farmacéutico, trabajo social, etcétera, y a su vez va a estar apoyado por otros servicios como medicina interna, geriatría, nefrología, por ejemplo, endocrinología. Algunas de las clínicas pueden tener hospital día en la cual los pacientes se pueden manejar diurético intravenoso o administración de hierro intravenoso, o la parte de bolos intermitentes de levosimendan. Algunos tienen insuficiencia cardíaca avanzada en los cuales pueden tener la parte de trasplante cardíaco o asistencia ventricular, y obviamente que va a tener un tipo de soporte en todo. Lo importante es que eso es manejo multidisciplinario, y eso nos ayuda a que el paciente se adhiera a las guías, se adhiera al tratamiento y reduzca hospitalizaciones y mortalidad. Entonces, Alex, nosotros podemos cambiar la vida de nuestro paciente en 20 minutos, y la respuesta es sí. Lo más importante es que recuerde que tenemos 5 dianas de tratamiento, que tenemos 4 grupos farmacológicos que han logrado demostrar impacto en mejorar diferencias en desenlaces cardiovasculares en el grupo de pacientes que tienen fracción de eyección reducida, fracción de eyección levemente preservada, levemente reducida y preservada, y que adicionalmente tenemos otros 3 medicamentos que pueden ser útiles para el manejo de otras comorbilidades de mi paciente, o para poder lograr llegar a esas metas. Pero lo más importante es recordar el inicio de la terapia fundacional. Y ver la hospitalización como un punto de oportunidad para mejorar el tratamiento de nuestro paciente. Sabemos que podemos verlo como un fracaso de la terapia, pero cuando llegue ese paciente, los que manejan la parte hospitalaria, véanlo como una ventana de oportunidad en la cual recuerden que estos pacientes tienen un alto riesgo de hospitalizaciones, aumentan su mortalidad, de ahí que sea importante que tomemos acción en ese grupo de pacientes, establezcamos el diagnóstico, la etiología, las causas de la descompensación, e iniciemos el tratamiento
modificador de la enfermedad durante la fase hospitalaria. Es fundamental eso, iniciemos la titulación y obviamente darle la salida a este paciente o idealmente controlarlo a 1 o 2 semanas después del egreso para seguir la optimización y durante todo este tiempo seguir titulando los medicamentos para lograr los objetivos máximo 3 meses después de inicio de la terapia, idealmente manejarse en una clínica de insuficiencia cardíaca. Y sabemos que hay unas barreras para la implementación de la terapia médica dirigida por guías dependientes del paciente, por ejemplo, con respecto a la adherencia, factores psicológicos, la edad, la fragilidad, de pronto el desconocimiento de la enfermedad. Hay también factores del sistema de salud, por ejemplo, los costos de la terapia o que no haya una buena seguridad social en nuestro paciente, políticas gubernamentales y también aspectos también a nivel de las clínicas y locales que dependen de nosotros muchas veces, como la inercia terapéutica, como es de pronto la pereza de pronto de hacer la titulación o de pronto interpretar mal los efectos adversos, por sobre todo la parte, por ejemplo, de hipotensión arterial. Entonces es muy importante que venzamos todas estas barreras para seguir haciendo la titulación de nuestro paciente, y esto digamos que es un decálogo finalmente para el manejo de la insuficiencia cardíaca, prevención de la insuficiencia cardíaca, el estadio A, diagnóstico precoz, detención de los pacientes falsamente estables, que a veces decimos que está estable, pero el paciente recuerden que él mismo modifica su actividad física y pueda que ya no vaya por esa calle que es empinada, sino que voy por esta calle que es planita, porque si voy por la empinada presento dificultad para respirar. Entonces, raramente en insuficiencia cardíaca hay pacientes estables y hay que tratar de determinar claramente eso y seguir la titulación de los medicamentos. El tratamiento óptimo individualizado, de acuerdo al fenotipo, reducido, preservado, ligeramente reducido, uso adecuado de diuréticos, ya solamente para congestión, si no tiene congestión se suspenden los diuréticos. Importantísimo la educación del paciente o del cuidador, eso crea adherencia en el paciente. El manejo óptimo de las comorbilidades es muy importante, sobre todo en el paciente con preservada, en la cual hay múltiples comorbilidades. Algo importante, el seguimiento mixto, tanto presencial como telefónico, a través de las clínicas de insuficiencia cardíaca. Se ha visto que el seguimiento telefónico también es importante, generalmente realizado por enfermería, pero así también el seguimiento presencial, tanto de cardiología como enfermería. Fundamental el trabajo en equipo multidisciplinar. Sobre todo en la parte de las clínicas de insuficiencia cardíaca es fundamental el trabajo en equipo. Y por último, tener en cuenta que muchos de nuestros pacientes ya encuentran una fase avanzada en la cual el paciente ya lo que quiere es tener una mejor calidad de vida. Entonces, probablemente son pacientes que inclusive pueden tener un dispositivo, un cardioinflador, y al hablar con el paciente va a decir, oiga, ¿sabe qué? Apágame ese cardioinflador, que yo prefiero morirme por una muerte súbita porque ya estoy cansado de toda esta parte. Entonces, hay que dar mucho apoyo cuando la parte de cuidados paliativos con respecto a la atención al final de la vida. Bueno, y eso era todo lo que les queríamos comentar. Estamos abiertos a las preguntas si necesitan. No se olviden de la terapia fundacional para que no le pase lo del Mane Díaz, por favor. Bueno, permiso, yo entro por acá. Oigan, de entrada, muchas gracias por la asistencia, por estar hasta este momento. Y a ustedes, doctores Fernando, Alex, o sea, los celulares levantados, la gente tomando nota, tomando fotos, la atención habla por sí sola, así que felicitaciones. Una de las charlas más robustas, con mayor contenido, pero con una retención maravillosa, así que les pido otro aplauso por esta charla. Les voy a compartir 3 preguntas que nos deja la audiencia, entonces ustedes van rebotando a ver quién la puede contestar. ¿Listo? La primera es, sin duda, cómo se debería articular este cuidado primario con la atención por el especialista. Podemos también entender cuál es el momento ideal para empezar a remitir a cardiología, cómo funciona ese maridaje entre esas dos disciplinas. Pues digamos que no hay como algo establecido, como algo muy puntual donde diga yo a partir de ese momento se lo derivo al cardiólogo. Lo más importante es el empoderamiento del médico general, del médico de atención primaria, del médico internista, del médico familiar que esté manejando ese paciente. Digamos que en algunas ocasiones el paciente sí va a requerir una valoración por un médico su especialista, pero la mayoría de esos pacientes, si tenemos médicos que titulan la terapia, que conocen los medicamentos, que hacen o realizan esos ajustes del tratamiento, que le hacen un seguimiento adecuado, quizás esos pacientes creo que no se mantienen, recuperan, mejora esa función ventricular del paciente y probablemente la necesidad pues a corto plazo de cardiología
digamos que no va a ser como tan rápida. Entonces digamos que como tal no hay un punto específico, yo en qué momento remito a este paciente, no. Siempre es importante apoyarnos, lo que Alex dice, siempre el manejo importante es el trabajo en equipo, es derivarlo al médico su especialista, el médico su especialista lo valora, seguramente en algunas ocasiones cuando no pueda hacer un seguimiento estricto, pues el paciente reingresa otra vez al seguimiento de la atención primaria, pero como tal no sé, Alex, si tú tienes como algo específico. Digamos que generalmente en un paciente que tenga insuficiencia cardíaca avanzada, sí, hay que remitirlo al cardiólogo. En un paciente que no tenga clara la etiología de la insuficiencia cardíaca, en un paciente que de pronto yo empiece a titular el medicamento y persista con síntomas, que persista con deterioro de la clase funcional o que se hospitalice por insuficiencia cardíaca, creo que debe ser remitido a valoración por cardiología. Ahora, idealmente, como yo les he mencionado, deben ser manejados en una clínica de insuficiencia cardíaca. Obviamente que no en todas partes, la minoría verdaderamente son los que ingresan a esas clínicas de insuficiencia cardíaca. Entonces, yo creo que es un trabajo conjunto. El proceso de titulación se puede hacer compartido tanto por cardiología como por medicina interna, porque en la vida real ver un paciente cada 2 semanas, si no está en la clínica de insuficiencia cardíaca, es muy difícil. Entonces, lo que uno puede hacer es intercalar. De pronto va a un control al mes a medicina interna, al siguiente mes va a cardiología y ahí se puede trabajar en conjunto. Perfecto, muchas gracias. Vean la retención que me subí y se fueron todos. Ustedes son los que hacen la magia. La segunda pregunta que tenemos acá es, ¿debo retirar la terapia fundacional si mi paciente pues empieza a presentar mejora? No, definitivamente yo les expliqué cuando les expliqué la parte de la clasificación de la insuficiencia cardíaca por fracción de eyección, el grupo de fracción de eyección mejorada, que es aquel paciente que arrancó con fracción de eyección reducida, es decir, menor o igual al 40% y que con el tratamiento médico mejora y un siguiente control que le hacemos, la fracción de eyección está por encima del 40%, se debe mantener la terapia fundacional. Es fundamental mantenerla porque ya se ha visto que cuando la suspendemos o disminuimos la dosis o retiramos parcialmente la terapia, empeora su clase funcional, empeora la fracción de eyección y nuevamente volvemos a partir de cero. Buenísimo. Sí, totalmente de acuerdo con Alex. Buenísimo. Y por último tenemos esta pregunta que dice, ¿cuál creen que es el mayor reto del sistema de salud frente a la terapia fundacional? El costo y el acceso. Digamos que nosotros, digamos que tenemos la posibilidad de ver pacientes de régimen subsidiado y contributivo, digamos que hay un poquito de menos barreras de acceso a los medicamentos en los pacientes que de pronto están en un régimen contributivo en la mayoría de las ocasiones. Hay veces en el régimen subsidiado algunos medicamentos son difíciles de acceso, pero lo más importante en estos pacientes, y muchas veces las guías los dice, es que si yo le inicio una terapia, un ARNI, y no es capaz mi paciente de continuar la cera de lenta el medicamento, porque por diversas razones no se le da el medicamento por parte de su entidad, pues lo ideal sería cambiarlo a otro que tenga evidencia. Entonces, pues la opción puede ser un IECA. Yo pienso que lo principal es, aquí contamos en Colombia obviamente con el beneficio del Plan Básico de Salud, todos los medicamentos de la terapia fundacional están incluidos en el PBS, o sea, no hay disculpa, no hay que llenar ni PRES para eso, y entonces hay que utilizarlos, pero yo creo que más que todo es el acceso a los controles, es la principal barrera, poder acceder al cardiólogo, a una clínica de insuficiencia cardíaca, al médico internista, creo que es el problema que tenemos. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Doctores, que estén muchas bien, gracias. hasta luego. Bueno. Gracias.